Cuando David recibió aquel espejo del siglo XVII para restaurar, pensó que era un encargo más, una joya histórica que devolvería a su antiguo esplendor. Pero desde el primer momento que lo tocó, algo cambió. Era como si el cristal lo observara, como si una sombra se moviera en su reflejo cuando él no miraba. No tardó en darse cuenta de que ese espejo no necesitaba ser reparado. Lo que quería era algo mucho más oscuro. Quería su vida. David observaba el interior de su pequeña tienda de antigüedades con la satisfacción tranquila de un hombre que había encontrado su pasión. Las paredes estaban decoradas con estanterías repletas de relojes antiguos, candelabros de bronce y libros encuadernados en cuero que olían a siglos pasados. En el centro del taller, bajo la luz cálida de una lámpara colgante, descansaba su última obra, un baúl del siglo XVIII, pulido y restaurado hasta recuperar su antiguo esplendor. Esa tarde, mientras ajustaba los detalles de la cerradura del baúl, el sonido de la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente. Levantó la mirada para encontrarse con un hombre alto, de rostro inexpresivo y cabello entrecano. Vestía un abrigo oscuro y llevaba guantes de cuero. Sin decir palabra, empujó un carro con un objeto grande cubierto por una tela blanca. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte?», preguntó David, dejando a un lado sus herramientas. «Tengo algo que necesita restauración», respondió el hombre con una voz profunda, casi monótona. Retiró la tela, revelando un espejo antiguo. David quedó fascinado al instante. El marco, hecho de madera oscura, estaba exquisitamente tallado con figuras que parecían narrar una historia, demonios y ángeles entrelazados en una lucha eterna, con rostros que transmitían una mezcla de dolor y resignación. En la parte superior del marco, una inscripción en latín llamaba su atención: Speculum in animis perditis. «Es una pieza impresionante. ¿De dónde la ha sacado?», preguntó David, recorriendo el marco con la mirada. «No es de tu incumbencia. Solo necesito que lo dejes como nuevo», dijo el hombre, su tono cortante. David sintió un leve escalofrío ante la brusquedad, pero lo atribuyó al carácter del cliente. «Claro. Será un placer restaurarlo. ¿Tiene alguna prisa? Tómate el tiempo que necesites. Pero, un consejo, no lo trates como cualquier espejo», añadió el hombre, con un destello extraño en los ojos antes de darse la vuelta y marcharse sin despedirse. David miró por la ventana como el cliente desaparecía entre las sombras del atardecer. Luego dirigió su atención al espejo. Lo levantó con cuidado y lo llevó al taller en la parte trasera de la tienda. Mientras retiraba el polvo acumulado con un paño húmedo, sintió una ligera incomodidad, como si alguien lo estuviera observando. Se giró, pero no había nadie. Miró el reflejo y notó algo peculiar. El cristal parecía más oscuro, casi opaco, como si guardara un secreto en su interior. Con el paso de las horas, David se sumergió en los detalles del marco, admirando la maestría del tallado. Sin embargo, evitó mirar el cristal directamente durante mucho tiempo. Había algo en el que lo inquietaba, aunque no lograba identificar qué era exactamente. Al cerrar la tienda esa noche, David lanzó una última mirada al espejo antes de apagar las luces. Por un instante, creyó ver que su reflejo parpadeaba más tarde que él, como si hubiera esperado a que se diera la vuelta. Sacudió la cabeza y sonrió para sí mismo. «Demasiadas horas trabajando, eso es todo», pensó mientras cerraba con llave la puerta y se dirigía a casa. Detrás de él, el taller quedó en penumbra. El espejo, en su silencio oscuro, parecía observarlo. David no pudo quitarse el pensamiento del espejo durante los días que siguieron. Aunque se había propuesto trabajar en otros proyectos, su mente volvía una y otra vez a esa extraña pieza. Algo en ella le había dejado inquieto, pero no podía precisar qué. Tal vez era la extraña inscripción en latín o la intensidad de los grabados, pero, al final, había decidido que todo formaba parte de la naturaleza mística de los objetos antiguos. Esa mañana, el sol entraba con fuerza a través de las ventanas de la tienda, iluminando el taller donde David había dejado el espejo sobre la mesa de trabajo. El cristal seguía opaco, y el brillo del marco parecía haber aumentado con el paso de los días. Decidió continuar con la restauración, enfocándose en reparar las partes más dañadas del marco, pero algo se sentía extraño. Cuando comenzó a pulir la madera del borde, una sombra fugaz cruzó por el cristal. Fue tan rápida que pensó que tal vez su reflejo se había movido más rápido que él. «¿Estás agotado, David?», se dijo a sí mismo,
frotándose los ojos. Pero cuando volvió a mirar al espejo, notó que el reflejo de su mano ya no seguía el mismo movimiento. Al principio pensó que había cometido un error. Pero cada vez que miraba más de cerca, el reflejo no coincidía con su acción. En lugar de imitar perfectamente el movimiento de su mano, el reflejo parecía retrasarse levemente, como si estuviera actuando con una fracción de segundo de diferencia. David se detuvo y observó el espejo más detenidamente, sintiendo un nudo en el estómago. La sensación de estar siendo observado volvió a invadirlo. Se giró rápidamente, buscando a alguien en la tienda, pero no había nadie. El taller estaba en completo silencio. Lo primero que hizo fue asegurarse de que no había ninguna luz extraña que causara distorsiones. Repasó la habitación de arriba a abajo, pero todo parecía en orden. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Se acercó al espejo, y esta vez se concentró más en su reflejo. En lugar de su rostro habitual, vio algo diferente, una ligera sonrisa que no era la suya. No era una sonrisa real, sino algo macabro, una curva exagerada en los labios que distorsionaba su expresión de una forma que no podía entender. Se apartó rápidamente del espejo, respirando más rápido, pero cuando volvió a mirar, la sonrisa ya no estaba. Su rostro volvía a la normalidad, y él no sabía si había imaginado todo o si realmente había sucedido algo extraño. Pero al ver su propio rostro reflejado, algo más lo incomodó, una ligera palidez que no estaba allí antes. Un brillo extraño en sus ojos. Durante los días siguientes, comenzaron a suceder más cosas raras. Una tarde, mientras trabajaba en un reloj de pie en la parte trasera de la tienda, vio desde la esquina de su ojo como el espejo reflejaba una figura que no estaba allí. Al volverse, no había nadie. Su respiración se agitó por un momento, y trató de calmarse, diciéndose que todo debía ser producto de su estrés. Pero, en la noche, cuando estaba a punto de cerrar la tienda, vio algo aún más desconcertante. Al cruzar la puerta hacia el pasillo, vio como su reflejo permanecía mirándolo fijamente desde el espejo. No había un movimiento, ni un cambio, solo la figura del mismo, observándolo, aunque él ya se encontraba de espaldas, listo para salir. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y por un segundo, pensó que había visto algo en los ojos de su reflejo. Algo que no era él. Algo más oscuro. Pero no podía explicarlo. Decidió no darle más vueltas y se fue a casa. Al menos por esa noche, pensó que todo lo que había experimentado era fruto de su mente fatigada. Sin embargo, mientras dormía esa noche, los sueños que lo invadieron fueron aún más extraños. Soñó que estaba de pie frente al espejo, pero no podía verse a sí mismo reflejado. Algo lo observaba desde el otro lado. Su propio rostro, vacío y pálido, aparecía a su lado, mirándolo fijamente, sin moverse. La sonrisa macabra volvía a aparecer, y un susurro frío llenaba el aire, pero David no podía entender las palabras. Despertó en medio de la noche con el corazón acelerado. La sensación de ser observado persistía, como si alguien estuviera esperándolo, acechando en la oscuridad. El espejo estaba allí, en su tienda, esperando. A pesar de las noches inquietas y las extrañas sensaciones que le causaba el espejo, David continuaba trabajando en él. La sensación de estar perdiendo el control de su mente lo atormentaba, pero no podía permitir que sus propios miedos le impidieran cumplir con su trabajo. A fin de cuentas, era un restaurador profesional. Su reputación dependía de su capacidad para restaurar cualquier objeto, sin importar lo extraño o lo perturbador que pudiera ser. Sin embargo, al comenzar a trabajar de nuevo en los detalles finos del espejo, la ansiedad de David solo aumentaba. Había algo en el cristal que lo atraía y lo repugnaba al mismo tiempo. Cada vez que lo tocaba, sentía una leve vibración en el aire, como si el espejo estuviera vivo, respondiendo a su presencia. Y cada vez que se miraba en él, algo no encajaba. La primera vez que notó el reflejo rebelde ocurrió una mañana gris, mientras repasaba los detalles del marco con una pequeña herramienta de cincel. Al alzar la vista, vio en el espejo que su reflejo no había movido la mano en el mismo momento en que él lo hacía. El reflejo había quedado unos segundos atrás, como si hubiera tenido un retraso en la acción. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Se dijo a sí mismo que debía estar fatigado, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Con el paso de los días,
Estos incidentes se volvieron más frecuentes. El reflejo ya no lo imitaba con precisión. Algunas veces se quedaba quieto durante más tiempo del que debería, otras veces parecía adelantarse a sus movimientos. Al girar la cabeza, veía como su reflejo se quedaba mirándolo fijamente, incluso cuando él ya había comenzado a hacer otra cosa. Pero lo que más lo perturbó fue un detalle sutil, pero aterrador. En ocasiones, su reflejo no replicaba sus expresiones. En lugar de la ligera frustración que sentía por la incomodidad del trabajo, el reflejo de David sonreía de manera inquietante, una sonrisa demasiado ancha, como si disfrutara de su angustia. David comenzó a sentirse paranoico. Miraba el espejo con más frecuencia, buscando alguna explicación lógica. Pero cada vez que lo hacía, el reflejo parecía más extraño. Una tarde, se acercó al espejo con un suspiro de cansancio, rozó el cristal con los dedos y observó su reflejo. Esta vez, el reflejo no solo sonrió. Su rostro se alargó ligeramente, como si estuviera atrapado en una mueca de dolor. Los ojos del reflejo, sin embargo, eran fríos, vacíos, sin vida. «¿Qué estás haciendo?», se dijo a sí mismo en voz baja, su respiración más agitada. No podía ser real. El espejo no podía estar actuando de esa manera. Era solo un objeto viejo, con imperfecciones, tal vez el desgaste del cristal jugaba con su mente. Pero al día siguiente, algo mucho más perturbador ocurrió. Mientras se encontraba trabajando en la tienda, escuchó unos pasos suaves a sus espaldas. Miró rápidamente, pero no había nadie. Cuando giró de nuevo hacia el espejo, vio como su reflejo no lo seguía con los ojos. En lugar de mirarlo a él, el reflejo estaba mirando hacia la puerta, con una expresión completamente diferente. Una expresión que David no había visto jamás. Era como si el reflejo estuviera observando a otra persona, a alguien más. «¿Quién más está aquí?», murmuró David, pero la tienda estaba vacía. El miedo lo envolvió por completo. Aterrorizado, comenzó a investigar sobre el origen del espejo. Esa misma tarde, salió hacia la biblioteca más cercana, buscando en antiguos registros sobre espejos y objetos encantados. Con suerte, pensó, encontraría alguna mención al espejo y su extraño comportamiento. Tras horas de búsqueda, encontró una referencia al marqués Fernando de Almazán, el antiguo dueño del espejo. Según los registros, el marqués había sido un hombre obsesionado con el alma humana y la inmortalidad. Se decía que había utilizado magia oscura para intentar prolongar su vida. Había encargado la creación de un espejo especial, uno que, según rumores, tenía el poder de atrapar a las almas de aquellos que se miraran en él demasiado tiempo. David sintió un sudor frío en su nuca al leer las palabras. No podía ser cierto. No podía. La idea de que el espejo tuviera alguna conexión con algo tan macabro le parecía absurda. Sin embargo, el creciente malestar que sentía cada vez que se acercaba al espejo no podía ser ignorado. Algo en él estaba cambiando, como si el reflejo se estuviera apoderando de su mente. Al regresar a su tienda, sintió un vacío profundo en el estómago. Cuando entró, el espejo lo estaba esperando, como siempre. Pero esa vez, la sensación de ser observado fue más intensa que nunca. Se acercó al espejo, pero antes de mirarse en él, vio como su reflejo seguía una serie de gestos que él no había hecho. Movimientos torpes, como si algo lo hubiera poseído. Y luego, por un breve segundo, el reflejo de David sonrió. Pero esta vez, la sonrisa no era macabra. Era una sonrisa de victoria. David dio un paso atrás, su mente comenzando a colapsar bajo la presión de lo que acababa de presenciar. No podía escapar. Algo dentro del espejo lo mantenía cautivo. La realidad se desdibujaba y el reflejo de David comenzaba a tomar su lugar. El espejo ya no era solo un objeto en su tienda, se había convertido en una presencia constante en la vida de David. El reflejo se había vuelto más autónomo, más distante. Cada vez que miraba al cristal, lo que veía no coincidía con lo que sentía en su interior. Sus ojos, antes claros y decididos, ahora parecían nublados, como si un velo oscuro hubiera caído sobre ellos. Pero lo peor de todo era la manipulación, la constante mentira que el reflejo le susurraba al oído. Al principio, solo fueron detalles pequeños, casi imperceptibles. Su piel estaba más pálida, sus ojos más hundidos, sus labios más secos. David pensaba que solo era producto del estrés, de las largas horas de trabajo.
Pero una tarde, mientras repasaba una de las estanterías de su tienda, notó que su reflejo no se comportaba de la misma manera que él. En el cristal, su reflejo estaba tocándose el rostro, observando su piel con detenimiento, como si examinara una imperfección que él no podía ver. A medida que David se acercaba al espejo, su reflejo dejó de tocarse el rostro y lo miró fijamente, una expresión de alarma en los ojos. David se detuvo en seco. Esa no era su expresión. No era una cara que él hubiera puesto allí. El miedo se apoderó de él mientras se alejaba rápidamente del espejo. Sin embargo, al alejarse, el reflejo sonrió, y esa sonrisa no fue la suya. Era una sonrisa burlona, llena de malicia. Durante los días siguientes, algo comenzó a cambiar dentro de él. Las voces, suaves y susurrantes, empezaron a llenar sus pensamientos. No eran claras, pero David podía entenderlas. Al principio le parecieron como fragmentos de conversación, voces que se desvanecían cuando intentaba concentrarse en algo más. Pero pronto esas voces comenzaron a decirle cosas concretas. Tu piel está más pálida. ¿Te has mirado bien en el espejo? Estás envejeciendo rápidamente. Tu cabello se está cayendo. ¿Lo has notado? Estás perdiendo la batalla contra el tiempo, David. Esas voces eran inconfundibles, y el reflejo parecía saberlo. Cada vez que David se miraba al espejo, la angustia aumentaba. A medida que su mente se llenaba de dudas sobre su salud, su aspecto físico empeoraba. Se veía más delgado, más agotado. En su reflejo, la descomposición era más evidente. Una mañana, después de despertarse de un sueño agitado, David se miró en el espejo y vio una sombra detrás de él. Al volverse rápidamente, no había nadie. La tienda estaba vacía. Pero su reflejo, una vez más, no coincidía con él. En lugar de estar mirando hacia la entrada, como David estaba, su reflejo lo miraba fijamente, con una expresión vacía, como si no tuviera vida propia. Pero en sus ojos había algo más, un brillo oscuro, casi malicioso. David comenzó a sentir la presión mental. Las voces en su cabeza crecían más fuertes, y las imágenes en el espejo lo atormentaban. El reflejo comenzó a moverse más rápido, adelantándose a sus propios movimientos, como si intentara controlar su cuerpo. Cada vez que se miraba al espejo, veía una versión de sí mismo más enferma, más deteriorada. Cada vez que se tocaba el rostro, sentía que su piel estaba más fina, más frágil. Decidió que debía ir al médico. No podía ser normal que se sintiera tan mal, que su salud pareciera deteriorarse sin razón aparente. Pero mientras se preparaba para salir, miró una vez más al espejo. Se vio a sí mismo, pero su reflejo no estaba allí. En su lugar, había un vacío, un espacio oscuro, como si el reflejo hubiera desaparecido por completo. Respiró hondo, aterrorizado, y dio un paso atrás. Pero el reflejo apareció de nuevo, esta vez sonriendo. La sonrisa que ya no era suya. La sonrisa del reflejo. ¿Qué está pasando?, pensó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Soy yo quien está perdiendo la razón? Su reflejo se burlaba de él. David ya no podía distinguir entre la realidad y el espejo. El reflejo lo estaba arrastrando hacia una oscuridad en la que ya no podía encontrar el camino de regreso. La manipulación mental había comenzado. El espejo no solo lo estaba alterando físicamente, sino también controlando su mente. Decidió que tenía que destruir el espejo. Estaba decidido. No podía dejar que ese ser oscuro tomara su vida. Pero, al acercarse al cristal con un martillo en la mano, algo extraño sucedió. El reflejo no hizo nada. No se movió. Permaneció inmóvil, mirando hacia el vacío. Parecía haber quedado congelado. David levantó el martillo, y en el momento en que estaba a punto de golpear el espejo, el reflejo lo miró por fin, con una sonrisa llena de victoria. ¿De verdad crees que puedes destruirme?, dijo el reflejo en un susurro, su voz más profunda, más resonante. Todo lo que haces me hace más fuerte. Ya me perteneces. Fue en ese momento que David entendió que no podía escapar. Ya no podía diferenciar entre sí mismo y el reflejo. La batalla mental ya estaba perdida. El martillo cayó de sus manos, y el reflejo lo observó, esperando a que diera el último paso hacia su condena. David ya no distinguía entre los días y las noches.
La tienda se había convertido en un lugar sombrío, donde el tiempo parecía no avanzar. El espejo dominaba cada rincón de su vida, proyectando una presencia insidiosa que lo consumía por completo. Había intentado apartarlo, cubrirlo con mantas, incluso moverlo a una esquina oscura de la tienda, pero cada vez que lo hacía, algo inexplicable ocurría. El espejo siempre volvía al centro de su taller, como si reclamara su lugar. Las voces en su cabeza eran ahora un murmullo constante, un zumbido que no lo dejaba pensar con claridad. Sus pensamientos ya no le pertenecían del todo. A veces, sentía que sus acciones eran controladas por algo ajeno a él. Se encontraba frente al espejo sin recordar cómo había llegado allí. Pasaba horas mirándose, atrapado en una lucha silenciosa con su reflejo, que ahora era una figura más viva que él mismo. El deterioro físico que veía en su imagen era alarmante. Ojeras profundas marcaban su rostro, su piel estaba pálida y marchita, como si la vida lo abandonara lentamente. Pero lo más perturbador era el reflejo, que no reflejaba lo mismo. En el cristal, su imagen parecía fuerte, vigorosa, incluso rejuvenecida, pero con una mirada fría, despiadada. Una noche, mientras trataba de descansar en la trastienda, sintió una presencia helada cerca de él. Se levantó de un salto y caminó hacia el taller. Allí estaba el espejo, brillando tenuemente en la oscuridad. Lo que vio lo dejó sin aliento, su reflejo ya no estaba quieto. En el cristal, su reflejo caminaba por la tienda, tocando los objetos, explorando los rincones. David no podía comprenderlo. Era como si estuviera mirando a una versión de sí mismo que había cobrado vida propia. Pero lo peor ocurrió cuando el reflejo se detuvo, miró directamente a David y levantó una mano, tocando el cristal desde el otro lado. «Ya es hora, David», dijo la voz que resonó directamente en su mente, profunda y autoritaria. «¿Hora de qué?», balbuceó, retrocediendo instintivamente. «De aceptar el intercambio. Tu tiempo aquí ha terminado. Este es mi lugar ahora». David sintió que le faltaba el aire. Su cuerpo se tensó, como si una fuerza invisible lo sujetara. Intentó moverse, pero era inútil. El reflejo, con una sonrisa macabra, presionó su mano contra el cristal, y David sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. «No, esto no puede estar pasando», gritó, luchando por soltarse de la fuerza que lo retenía. El reflejo comenzó a atravesar el cristal, como si la superficie se volviera líquida. Sus manos emergieron primero, seguidas de su rostro. Era como ver una copia de sí mismo, pero más siniestra, más perfecta. David, paralizado por el horror, solo pudo observar mientras su reflejo tomaba forma completa en el mundo real. Finalmente, el reflejo salió por completo del espejo, ahora una figura tangible y sólida. Sus ojos brillaban con una malicia indescriptible, y su sonrisa era la de un depredador que había atrapado a su presa. «Gracias por cuidarlo todo hasta ahora», dijo el reflejo con voz burlona, ajustándose el cuello de la camisa como si estuviera poniéndose cómodo en su nuevo cuerpo. «Prometo que lo haré mejor que tú». David intentó gritar, pero un tirón lo arrastró hacia el espejo. Su cuerpo fue absorbido lentamente, como si la superficie del cristal lo devorara. Mientras luchaba, su reflejo, ahora libre, lo observaba con satisfacción. «¿Sabes qué es lo más divertido?», dijo el reflejo mientras David desaparecía en el cristal. «La gente ni siquiera notará la diferencia. Yo soy tú ahora». El último grito de David quedó atrapado en su garganta cuando fue completamente absorbido por el espejo. La tienda reabrió unos días después, y los clientes volvieron a ver a David, sonriente y amable como siempre. Nadie notó la diferencia en su comportamiento, aunque algunos comentaron que parecía más seguro de sí mismo, más vital. El espejo, ahora perfectamente restaurado, estaba en una esquina de la tienda, cubierto con un paño de terciopelo. Sin embargo, si alguien se atreviera a quitar la tela y mirar en su interior, vería algo aterrador. El verdadero David, atrapado detrás del cristal, golpeando desesperadamente y gritando, aunque nadie pudiera escucharlo. El reflejo había ganado. El David que ahora caminaba por el mundo no era más que una copia, una sombra oscura que se alimentaba de la vida que alguna vez perteneció al verdadero restaurador. El espejo seguía en la tienda, esperando su próxima víctima. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Os deseo buenas noches,
Que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.